Continuando con el ejemplo número 2 de situaciones con ángulos de presión y elevación, vamos a analizar el ejemplo número 2. Entonces el ejemplo número 2 nos dice siguiente: de la altura de un faro se ve un bote. Entonces un faro es una estructura alta, ¿sí? Y se está viendo un bote en el mar con un ángulo de depresión de 35 grados. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, la pregunta es ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces para hacer la gráfica volvemos a leer. Entonces tenemos un faro que está viendo un bote en el mar con un ángulo de presión de 35 grados. Entonces tenemos el observador, que es el faro, o la persona que está en el faro, que está viendo un bote, y tenemos el ángulo de presión. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces hacemos un faro, ¿sí? Una estructura parecida a un faro, y tenemos un bote que está pues obviamente alejado del faro. Además nos dan también otro dato que es el ángulo de presión. Entonces, ¿qué es el ángulo de presión? Que está viendo desde la parte superior al barco. Entonces la persona está en el faro, desde la altura del árbol del faro se está viendo el bote. Entonces acá hacemos la línea de mira, ¿cierto? Hacia el barco. Supongamos que aquí lo está viendo hasta en este punto. Y recordemos que el ángulo de presión tiene la línea horizontal arriba. O sea, la línea de mira está debajo de la línea horizontal. O sea, que la línea horizontal es esta. ¿Sí? La línea imaginaria horizontal. Recuerden que esta es la horizontal del ángulo de presión. Y esta es la línea de mira del ángulo de presión. Entonces la persona está mirando al barco y el ángulo y la línea de horizontal está por encima de la línea de mira. Entonces este es el ángulo de presión. Entonces, mucho cuidado, porque va a suceder o sucede muy comúnmente que algunos estudiantes dicen que el ángulo de presión a veces lo confunden con este. Y dicen, este es el ángulo de presión que vale 60 grados, digo 35 grados en este caso. Y eso que esta interpretación está mala, porque es que el ángulo de presión está conformado por la línea de mira y por la horizontal. Y esto no es una horizontal, esto es una vertical. Entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto de ángulo de presión. Entonces hacemos acá la línea horizontal y este sí es el ángulo de presión, que vale 35 grados. ¿Listo? Bueno, tenemos el mar, que también es como una distancia acá, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra manera, como una línea recta, y ahí nos queda conformado el triángulo, ¿sí? Y tenemos ya la gráfica, pero falta otro dato más, que es ubicar este 20 metros. ¿Qué es ese 20 metros? Dicho faro tiene una altura de 20 metros. Es decir, que la altura de acá hasta este punto, hasta este sector, es de 20 metros. Y esa altura es un cateto, ¿sí? Bueno, hay que hacerlo bien derecho para que parezca un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a solucionar la pregunta que dice a qué distancia se ubica el bote, o sea, desde qué distancia está el bote al pie del faro, o sea, en la base del faro. Entonces están preguntando por esta línea, o sea, por otro cateto, que lo podemos llamar con cualquier letra, llamémoslo en este caso con M, o llamémoslo con D, de distancia. Bueno, entonces este es el bosquejo del problema. Y ya lo que nos queda después de realizar el bosquejo y de ubicar los datos, 20 metros, la distancia, lo que nos dan, el ángulo, que si es de elevación o de presión, en este caso de presión, y la pregunta, ahora analizamos qué debemos de hacer. Entonces la solución es, primero, como es un ángulo de presión, aquí nos quedaría como algo complicado interpretar este ángulo de presión.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad que explicamos, que un ángulo de presión es lo mismo que un ángulo de elevación. Entonces, los que están en el barco están observando también en ese mismo momento a la persona que está aquí en el faro con el mismo ángulo, o sea, con el ángulo de 35 grados. Porque según lo que acabé de explicar ahorita en otro video, el ángulo de elevación en un dibujo también puede ser igual al ángulo de presión. ¿Sí? Entonces esto vale 35 grados. Entonces ya con este abajo, este ángulo, al pasarlo abajo, puedo ver mi solución más fácil, porque ya me va a concentrar en 35 grados. Vuelvo a observar al frente que tengo un cateto que es 20 metros. Y vuelvo a observar al lado que tengo el otro cateto que es la distancia, que es lo que me están pidiendo. Bueno, entonces, ¿qué me están dando del problema? Me están dando un cateto opuesto y me están pidiendo un cateto adyacente. Entonces, mire que aquí la hipotenusa tampoco intervino en el problema. Entonces, ¿qué relación trigonométrica une al cateto opuesto con el cateto adyacente? Volvemos entonces a trabajar con la tangente. Entonces, tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, en este caso me lo están dando que vale 20 metros, sobre el cateto adyacente de 35, que es la letra D, que es la pregunta, que es la distancia del barco al pie del faro. Entonces aquí simplemente es despejar la letra D. Como la letra D está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces la D la pasamos a multiplicar D por tangente de 35 grados es igual a 20. Como la D todavía no está despejada, debe quedar despejada, entonces pasa a ¿qué? A dividir la tangente de 35 que está, digamos así, acompañando a la D, y ya la D, como debe quedar sola, esa tangente de 35 debe desaparecer de ahí. ¿Y para dónde se va? A dividir a 20. Entonces nos va a quedar que la D sola es igual al 20 que estaba al otro lado, dividido la tangente de 35 grados. Y ya nos quedó despejada la distancia. O recuerden que otra forma de interpretarlo es que se intercala la de arriba y el tangente de 35 abajo. Es otra manera de verse. Muy bien, entonces buscamos en la calculadora o en la tabla cuál es la tangente de 35 grados, la cual equivale a 0.700, que podemos dejarla en 0.7, que esos ceros no tienen valor ahí. Entonces lo podemos dejar en 0.7. Listo. Entonces ya lo que nos queda es no hacer la división. Entonces distancia es igual a 20 dividido 0.7. Vamos a hacer la división por acá. Quitamos la coma y agregamos un 0. O sea que nos queda 7 dividido 200. El 7 en el 20 cabe 2 veces. 2 por 7, 14. A 26 bajo el 0. El 7 en el 60 está 8 veces. 8 por 7, 56. Y vamos a agregarle un decimal. 5 veces. 5 por 7, 35. Y podemos dejarlo ahí. Agreguemos el otro decimal. 7. Muy bien. Entonces nuestra respuesta quedaría que la distancia es 28.57 metros. Entonces, dando ya la respuesta al problema, entonces se escribe pues la respuesta, que es la distancia del barco al faro es de 28.57 metros. Y hemos terminado el problema. Miren que aquí no había que hacer más nada ni sumar algo más, sino que era encontrar el cateto adyacente de 35, y la clave también está en el dibujo y en la gráfica. Bien, compañeros, espero que hayamos entendido y solucionemos muy bien los ejercicios planteados en la guía. Que estén muy bien.